¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Siempre gracias a la señal de Palenque TV, señal abierta, canal 6.1. Estamos en todos los cable operadores del país que nos permiten llegar a todos los rincones de nuestra amada Bolivia. Y también usted nos puede encontrar gracias al satélite Tupac Katari, muy importante por supuesto para esta conexión. Hoy les proponemos un tema ligado al asunto tributario, siempre un poco árido, pero que debemos conocer sobre todo en materia de nuestros ingresos propios, pero también, ¿por qué no?, si tenemos un emprendimiento unipersonal, por ejemplo. Para ello hemos invitado a un experto en estos asuntos, el doctor José González, importante profesional, director de entidades, instituciones de alta relevancia en la ciudad de La Paz, pero también a nivel nacional. José, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de impuestos entonces, y mi primera pregunta con la que te saludo nuevamente es: ¿por qué es tan importante que como ciudadanos y como emprendedores entendamos y cumplamos con nuestras obligaciones tributarias? Bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, Jaime, y buenos días a todos los que nos ven. Muchas gracias por la invitación y, como bien decías, y me hacía referencia a la pregunta, ¿cuál es la importancia de que conozcamos nuestras obligaciones tributarias? Vamos a empezar por algo más macro y también vamos a hablar de manera sencilla, si es posible, ya que esta materia a los oídos de las personas siempre es un poco difícil, un poco técnica, y además genera siempre esa reacción contraria por el sistema tributario que tenemos en el país. El sistema tributario que tenemos en Bolivia es demasiado opresivo, y eso hace que los ciudadanos seamos reticentes a generar esa cultura tributaria, pero además a cumplir nuestras obligaciones tributarias por la excesiva burocracia que merece registrarse en el Servicio de Impuestos Nacionales o en las diferentes administraciones tributarias de los diferentes niveles de Estado. Y consecuentemente contratemos servicios de profesionales como contadores y cumplamos nuestras obligaciones. Porque es importante que nosotros cumplamos con este rol ciudadano de ser responsables con los tributos y nuestras obligaciones, porque precisamente esta es la principal fuente de ingreso para que el Estado redistribuya estos ingresos en educación, en salud, distribuya también en proyectos de carreteras, de infraestructura pública. Lo propio sucede en los diferentes niveles del Estado, como ser gobernaciones o gobiernos autónomos municipales, cuyos impuestos son redistribuidos en las obras, en las calles, en los asfaltados, en el alumbrado público, en los servicios de recojo de basura y todo lo que comprende al rol del Estado en sus diferentes niveles. Es por eso que es importante, y reitero, como bien empezaba en un momento lamentablemente señalando que el sistema tributario boliviano es muy opresivo, demasiada burocracia, demasiado impositivo, demasiadas cargas para cualquier ciudadano o empresa que desarrolle una actividad económica. Eso hace que seamos reticentes del mismo sistema. No perdamos de objetivo que estos tributos, reitero, sirven para todo el desarrollo de la nación y del Estado. Es por eso que es importante que cumplamos nuestras obligaciones, Jaime. Ahora bien, hay dos impuestos que son de repente los más empleados. El IUE, que es el impuesto a las utilidades de las empresas, y también el conocido como IT, impuesto a las transacciones. En términos simples, ¿en qué se diferencian y quiénes deben pagar cada uno de ellos? Explicar impuestos es una tarea un poco más complicada, pero veamos, vamos por las cuestiones que son similares entre estos impuestos. Ambos impuestos son denominados impuestos directos. ¿Por qué son directos? Porque recaen directamente sobre el sujeto pasivo, es decir, sobre quien genera la actividad económica. Vamos a tratar de ejemplificar, y obviamente con otro impuesto. El impuesto al valor agregado, conocido IVA, es un impuesto indirecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros emitimos una factura
y sumamos este impuesto, lo trasladamos al comprador o al consumidor final. En el caso del IUE y el IT no sucede de esa manera. Quien carga directamente con estos impuestos es quien genera la actividad económica, el vendedor o el proveedor del servicio. Y entrando en escenario un poco más detallado, el impuesto el directo boliviano, el impuesto a las transacciones, conocido como lo refería inicialmente en ciertos sectores, es el impuesto que alcanza generalmente a todas las actividades económicas que se desarrollan en el país. Prácticamente es un impuesto que no tiene excepciones y se aplica a todas las personas que realizan una actividad, y no necesariamente económica. ¿Qué quiero decir esto? A transacciones que son a título gratuito, incluso en donaciones. Y se aplica un intercambio que se realiza entre dos personas, ya sean naturales o jurídicas, o una persona natural y una jurídica, o viceversa. Esto en el marco de lo que prevé el artículo 72 de la ley 843. Y más adelante, si deseas, te explicaré cómo se aplica y cómo se calcula este impuesto. Pero este es un impuesto que, te digo, alcanza prácticamente a todas las actividades con ciertas excepciones. Por su parte, el IUE es un impuesto que se aplica obviamente a las empresas en función de las ganancias que tenga versus los gastos que emita la empresa. Es decir, sobre la ganancia neta. Aquí vamos a manejar un poco de términos, ¿no? Ingresos y ganancias. Y también vamos a diferenciar lo que es una ganancia bruta, una ganancia neta y un ingreso neto y un ingreso bruto. Aclaremos. El IUE se aplica a las ganancias netas en Bolivia. Es decir, que si una empresa ha tenido una ganancia, un excedente entre lo que gasta y lo que vende o lo que provee, se va a aplicar este impuesto. A diferencia del IT, que se aplica al ingreso neto, no a una ganancia, a un ingreso neto. Por esto este IT es de una aplicación muy especial para todos los ciudadanos, todas las empresas que desarrollen una actividad económica, porque a pesar de que no tengan una ganancia, salgan en términos muy coloquiales, tas con tas, tienen que pagar un impuesto por el ingreso que han recibido, aunque no exista ganancia. A diferencia del impuesto a las utilidades de las empresas, que se calcula sobre una ganancia neta. La siguiente consulta, entonces, para de alguna manera aterrizar esto que estábamos planteando. Si alguien trabaja de manera asalariada, pero para poder tener más ingresos también desarrolla un emprendimiento personal, ¿qué impuestos debería pagar? Por ejemplo, un periodista, ¿no es cierto?, que tiene un ingreso asalariado en un canal, pero de repente también está trabajando dando clases. ¿Cómo se podría ver esta situación en términos del pago de impuestos? Bueno, Jaime, aquí hay que hacer un análisis particular porque hay que definir qué se entiende por trabajador asalariado. Y vamos a entender aquel trabajador asalariado quien desempeña funciones en un grado de dependencia, ya sea en el marco general de la ley del trabajo, en una empresa privada o como servidor público con grado de dependencia del Estado. En ambos casos, el IT, que señalábamos hace un momento, que es uno de los impuestos que alcanza a prácticamente todas las actividades económicas y a todos los sectores, tiene su excepción en los trabajadores asalariados, quienes no están sujetos al pago de este impuesto a las transacciones. Pero sí están sujetos al impuesto del régimen complementario del impuesto al valor agregado, el IVA. Pero también tienen una particularidad. Al día de hoy, 2025, solamente se paga este impuesto si tuvieras un ingreso superior a 9.541 bolivianos en función de la actualización del salario mínimo nacional, porque se hace un cálculo en función de este salario mínimo. Pero además, si tienen otras actividades paralelas, esas actividades paralelas se verían gravadas por los impuestos en función del objeto de la actividad que van a realizar, ¿no? Sí, el objeto principal de la actividad económica que van a realizar. Pero también hay que ser cautos en algo. Tendrían que analizar si estos servidores públicos no están
sujetos a un impedimento para ejercer otra función. Por ejemplo, en el caso de los abogados, en el caso de mi profesión, si un abogado ejerce en el nivel central, en el nivel estatal, tiene las limitaciones para ejercer esa profesión de manera privada y externa. Entonces, de la misma forma, si uno tiene un ingreso como asalariado y paralelamente trabaja como docente en una universidad pública, sus ingresos no pueden superar a los del presidente del Estado y tendrá que pagar ciertos impuestos sin exceder estos montos. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que vamos a entender por trabajador asalariado, quienes van a estar exentos de IT y van a pagar o van a estar sujetos al RC-IVA. Bien. Hay que hacer la aclaración. A veces entendemos como asalariado al consultor de línea. No es así. No es un asalariado como tal. Tiene un tratamiento diferente. Lo propio los consultores por producto, que están sujetos a otro régimen impositivo. Ahora bien, alguien que quiere formalizar su actividad, de repente es necesario, ¿no es cierto? Porque cuando uno, digamos, quiere prestar un servicio a una entidad, al propio Estado o a una entidad, siempre le piden, digamos, el NIT, porque hay que hacer un descargo tributario. Entonces, quien quiere formalizarse, ¿a qué régimen tributario se va a enfrentar? Bueno, voy a reiterarte la primera respuesta, es un régimen tributario opresivo, pero yendo ya un poco más, aterrizando en línea de qué impuestos tiene que cumplir. En términos generales, van a pagar el IVA, el IT y el IUE. Dependiendo del giro de negocio de la empresa, ya sea unipersonal o una sociedad comercial, se va a aplicar otro tipo de impuestos. Por ejemplo, si se dedica al rubro de la importación y expendio de bebidas alcohólicas, también se le va a aplicar el impuesto al consumo en específico. Ese tipo de particularidades hay que evaluar. Si el giro de la empresa es de importaciones, también se le va a aplicar los aranceles tributarios, los aranceles aduaneros, en función de la mercancía que esté importando. Entonces, básicamente cualquier persona que pretenda desarrollar una actividad económica de manera personal, como unipersonal, como persona natural, que se registre en el Servicio de Impuestos Nacionales o una sociedad comercial, va a estar sujeta mínimamente al pago y a las obligaciones que conlleva el IVA, el IT y el IUE. Ahora bien, en función de impuestos anuales, ¿un pequeño emprendimiento debe pagar aquello si está formalizado? En realidad no hay diferencia con los pequeños emprendimientos. Hay aquel que conocemos como régimen simplificado. El régimen simplificado, a diferencia de un régimen normal, lo vamos a llamar así, tiene ciertas particularidades, que su capital inicial no supere un monto establecido por el Servicio de Impuestos Nacionales, que el ingreso tampoco supera un monto mensual y, a diferencia de los otros impuestos que se paga una alícuota, en función de cada impuesto se va a pagar un monto fijo de manera bimensual. No van a pagar un IUE de manera anual. La declaración y el pago de los demás impuestos por lo general se hace de manera mensual y eso es importante aclararlo. Son pocos los impuestos que se realizan de manera anual, como el impuesto a las utilidades específicas, que es a las utilidades de las empresas, que es de manera anual. El IT, el IVA se declara y se paga de manera mensual. Perfecto. Hay muchas personas que nos escriben y hay un común denominador en términos de esta pregunta que voy a formular. Un error común es no deducir gastos. ¿Qué tipo de gastos de mi emprendimiento unipersonal puedo restar de mis ingresos para calcular correctamente mi utilidad y pagar menos impuestos de manera legal? Esta es una pregunta muy complicada para traducirla a términos sencillos, pero las reglas para deducir los gastos de tus impuestos están establecidas en el Decreto Supremo 4051 y son 5 elementales las que se deben seguir al pie de la letra. Para que puedas deducir un gasto del pago de los impuestos y pagar menos impuestos de manera legal, como bien formulabas tu pregunta, es que en realidad deducir, porque esto es una manera legal de pagar menos impuestos, primero es que tu gasto sea necesario. Primera regla. El segundo elemento necesario para que puedas deducir un gasto es que se haya hecho efectivo. No necesariamente que lo hayas puesto como un presupuesto, sino que lo hayas efectivizado. Entonces tenemos que sea necesario, que se haya hecho efectivo.
El tercero y más importante, y este es el que más complicaciones tienen todas las empresas o todas las actividades económicas, es que este gasto esté vinculado con la actividad de la empresa que genera ingresos grabados. Vamos a tratar de ejemplificar. En mi caso, como profesional abogado, yo no puedo deducir un gasto por la compra de un refrigerador para un bufete de abogados a mi pago de impuestos. Pero no tiene que ver con el giro de la empresa, con la actividad. Podré pues deducir gastos de compra de papel, de compra de tinta para la impresora, este tipo de gastos de escritorio. Y así en muchos otros giros de negocio. Ya tenemos 3 elementos necesarios: que sea necesario, que sea hecho efectivo y que esté vinculado con la actividad de la empresa. El tercero es que pueda sustentar ese gasto. ¿Cómo? Generalmente adjuntando las facturas originales de ese gasto. O sea, tienes que tener el documento de respaldo original. ¿Cómo justificas que has comprado papeles? Con la factura por los papeles. Esos son los 4 elementos necesarios. Y por último, simplemente para efectos de que la gente lo conozca, si tus gastos son mayores a 50.000 bolivianos, tienen que estar bancarizados, es decir, registrados y procesados a través del sistema financiero del país, a través de la banca. Son 5 los elementos para que tú puedas pagar menos y deducir esos gastos del pago de tus impuestos. Lo que es recomendable acá es siempre que cuenten con el servicio de un contador con la suficiente experiencia para poder defender esto ante una eventual fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales. Claro, porque el no pago de algún impuesto pues puede acarrear multas y problemas, porque he visto inclusive que se congelan cuentas hasta por montos muy pequeños. Mi última pregunta, José, tiene que ver con el tema de que herramientas digitales se pueden aplicar actualmente para desarrollar estas tareas, ¿no es cierto?, en función a temas impositivos, y qué tutoriales de repente, si es que se pueden encontrar para el pago de estos impuestos de una manera eficaz. Bueno, como bien dices, ya todo se ha digitalizado en estos tiempos. Incluso desde la apertura del NIT se puede solicitar a través de las plataformas del Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora se denomina CIA, creo que es la versión 3, no podría precisar exactamente, pero es la plataforma oficial, y también el Servicio de Impuestos Nacionales tiene los tutoriales de cómo se utilizan estas plataformas. Es más, los contadores públicos, quienes son los que van a llevar el registro, las declaraciones por las empresas, y que debemos contar con el servicio de ellos, tienen que conocer el uso de estas plataformas necesariamente. Entonces no podemos desconocer el pago de estos tributos o omitirlos porque no conozcamos las plataformas. Pero algo importante que te quiero mencionar acá, Jaime, es que hemos hablado mucho de cierto tipo de impuestos que son de alcance nacional y que son administrados por la Administración, valga la redundancia, Tributaria Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales. Existen otros impuestos de carácter local que obedecen a los gobiernos subnacionales, es decir, gobernaciones, y también las alcaldías, como el impuesto a la transferencia de bienes muebles o inmuebles, o a los impuestos por la posesión de bienes inmuebles o muebles sujetos a registro. Esos tienen otro tratamiento y también sus propias particularidades en función del municipio donde se realicen los pagos y se generen estas obligaciones formales de presentar declaraciones, realizar minutas, pagar los impuestos. Entonces es muy amplio el tema tributario y no se restringe al nivel nacional y a lo que estamos hablando en particular ahora. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable doctor González por todas estas informaciones, ha sido un placer. De todas maneras, lo que siempre se busca con este tipo de entrevistas es generar una cultura en torno a temas específicos, y el tributario, por supuesto, es muy importante. Muchísimas gracias y que sea hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos. En este segundo bloque vamos a continuación a presentarles la noticia más destacada de esta semana. Han descubierto litio en Alemania, un importante yacimiento que también es compartido con otro país. Le vamos a decir de qué se trata. En ese sentido, entonces, los yacimientos de este recurso no renovable continúan apareciendo en distintos lugares del planeta, lo que indudablemente va a hacer que baje el precio. ¿Qué estamos haciendo los bolivianos con relación al litio? Bueno, a continuación, entonces, esta nota considerada una de las más importantes en esta semana. En estos relucientes fragmentos de mineral se encuentra el litio, conocido como el oro blanco. El geólogo Thomas Dietrich de la empresa Zinnwald Lithium lleva años tomando muestras de roca. Gracias a nuestros cálculos de reservas minerales pudimos demostrar que el yacimiento alberga un total de 193 millones de toneladas de recursos clasificados como medidos e indicados. Aproximadamente un tercio del yacimiento se encuentra del lado alemán y 2/3 restantes en el lado checo. Desde hace muchos años, Marco Ulik, director general de Zinnwald Lithium, impulsa este proyecto. La empresa, financiada por inversores privados, planea extraer litio a gran escala del yacimiento mineral a partir de 2030. En una primera fase, 18.000 toneladas al año y más adelante, más de 28.000. Vamos a construir una mina subterránea bajo la localidad de Zinnwald. Allí se extraerá la roca. El llamado mineral en bruto será transportado a través de un túnel de 9 kilómetros hacia Liebenau, una comuna que forma parte de la ciudad de Altenberg, donde llegará a la superficie. En ese lugar se instalará una planta de procesamiento que separará el mineral de las rocas y extraerá el litio del material para producir hidróxido de litio apto para baterías. Y a continuación damos curso a esta posibilidad que nos permite Facebook. Usted a través del Messenger de mi Facebook, Jaime Albarracín, Economía para Todos, me puede escribir y formularme una consulta. Nosotros vamos a compartir la misma con nuestros especialistas y le vamos a posibilitar una respuesta. No lo olvide, a través de Jaime Albarracín, Economía para Todos, utilizando el Messenger, usted me formula esa pregunta. Bien, nos ha escrito Leticia Guzmán. Ella pregunta, ¿qué debo hacer si mis ingresos son en bolivianos, pero necesito dólares para mi pequeño negocio en este contexto de un dólar tan cambiante y escaso? Bueno, Leticia, según nuestros expertos, es importante estar atentos a las fluctuaciones del mercado. Hoy en día, nos dicen, se puede usar la moneda virtual para las compras en el exterior. Es importante, además, manejar el negocio en dólares y tu economía personal en bolivianos. ¿Eso qué quiere decir? Que si has recibido el pago en bolivianos, trata de realizar algún cambio, ¿no es cierto? Pero para hacer tus transacciones, para comprar, ¿por qué no materia prima? Mantén siempre un fondo en dólares y no mezcles las finanzas personales con las de tu negocio. Ese es el consejo que nos brinda. Pero también vamos a algo característico dentro de este segundo bloque. La frase del día, sí, esa frase que busca motivarnos ante las realidades tal vez adversas que atravesamos. Esta corresponde a Charles Jeffrey, que es un veterano columnista financiero y presentador de este conocido espacio en televisión y en redes, Money Life. Bueno, Charles Jaffe nos dice, no es tu salario lo que te hace rico, son tus hábitos de gasto. Una buena sugerencia en función a no hacer gastos dispendiosos innecesarios, lo que se denomina también gastos hormiga, es decir, estar comprando por ahí algo que de repente no necesitamos o que podemos tenerlo en casa. Bueno, esta es nuestra frase del día entonces para tomar en cuenta y que nos sirva para motivarnos o también para manejar nuestras finanzas personales.
Vamos a una pausa, la última aquí en el programa, y cuando retornemos un resumen y la recta final. Ya retornamos. Muchas gracias por su preferencia con el programa. Ingresamos así entonces a la recta final de esta edición correspondiente a la fecha. Hoy hemos hablado sobre los impuestos, la importancia de conocer cuáles son aquellos que debemos emplear o pagar en nuestra actividad. Parece algo de repente que lo tenemos ahí en nuestra galería de conocimientos, pero a veces es importante reactivar los mismos. Tenemos el IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado que pagamos todos, el impuesto a las utilidades de las empresas, también tenemos el impuesto a las transacciones. Hoy hemos hablado de cuándo es pertinente realizar los pagos de cada uno de ellos, pero algo que nos ha dicho nuestro especialista, el doctor José González, es que hay que tomar muy en cuenta que no son los únicos impuestos que se pagan. Hay otros que vienen a través de disposiciones municipales que son inherentes a cada distrito. En ese sentido, entonces, también hay que tomar en cuenta todos aquellos impuestos que en algún momento debemos sí o sí cancelar. Si usted quiere más consejos sobre esto, le invitamos a que pueda reprisar todos estos conceptos a través de nuestro canal de YouTube Economía para Todos, Palenque TV, donde están precisamente todos estos datos, consejos, información y qué es lo que usted debe hacer en términos de los pagos impositivos. Con esa invitación, entonces, nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.